Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy tenemos la maravillosa oportunidad de estar con John Lee Anderson. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Qué rico estar con ustedes. Bueno, señor John, coméntenos cómo fue que entró al mundo del periodismo y de la literatura y llegó a convertirse en uno de los mejores periodistas de todo el mundo. Bueno, no sé si es verdad que soy uno de los mejores, pero te cuento cómo entré, que fue primero estimulado por mi mamá, que fue escritora de cuentos y libros infantiles y una profesora. Y desde muy chico a mí y a mis hermanos, soy uno de 5, nos inculcó el gusto de la lectura. Siempre nos leía en la hora de dormir, de acostarnos en la noche, y nos estimulaba que nosotros escribiéramos nuestros propios cuentos. Cuando tenía como 9 años, yo tenía mi propio periodiquito de barrio, y mis hermanos y amigos me hacían de reporteros, y ella servía de mi editor en jefe. Me ayudaba a mecanografiarlo. Y entonces eso fue una especie de estímulo que luego, bueno, por unos años lo perdí un poco de vista. Yo más bien quería ser aventurero y explorador, pero una vez que había marchado sobre ese camino, justamente aventurando en lugares como las Amazonas, los Andes, en África, me sentí con la necesidad, la gran necesidad y el deseo de escribirlo como crónicas, de interpretar lo que yo vivía del mundo en forma de crónicas y perfiles. Y así busqué mi primer trabajo en el periodismo, es decir, caí en mi primer trabajo como en el periodismo. No lo busqué porque estaba leyendo un semanario en Lima, Perú, y vi un anuncio que decía que necesitaban reporteros. Entonces me fui allá y me presenté. Y me aceptaron, aunque era un trabajo muy mal pagado. Yo me sentí feliz y a partir de ahí nunca he mirado atrás. Usted es un maestro, pero todos tenemos siempre un ejemplo a seguir. ¿Cuál ha sido para usted su ejemplo a seguir o la persona que lo ha guiado como maestro al convertirse en periodista? Yo creo que no es una sola persona, sino hay varios. La verdad es que mi madre realmente fue mi mentora, creo yo. Ella realmente me ayudó mucho y me dio este gusto al mundo de las ideas, al lenguaje, la literatura, la escritura, los libros. Y creo que ella me presentó a muchos de los autores que luego fueron formativos, desde Hemingway a Chaucer, a Graham Greene. Fue un amigo, por cierto, cubano, que me presentó a Gabriel García Márquez cuando yo tenía algo así como 17 años. Y yo creo que fue, digamos, un éxtasis leer ese libro y darme cuenta que había una forma distinta de interpretar al mundo. Es decir, creo que mis influencias no han sido solamente otros cronistas o periodistas, sino también personas de la ficción, ¿no? Creadores en general, incluyendo cineastas. Pero digamos, si tuviera que nombrar muy rápidamente cuáles han sido mis influencias más formativas, probablemente en el periodismo, diría, de gente de renombre, diría que Hemingway, que fue Ernest Hemingway, que fue un periodista además de novelista. Graham Greene, el inglés, que un poco era un explorador un poco de las fronteras y turbias del mundo. Bueno, ¿y quién más? Más tarde V.S. Naipaul, el hindú, que nació en Trinidad, y su hermano Shiva. Paul Theroux, el joven Paul Theroux, más no bien, él es un escritor de literatura de viajes. Y finalmente el polaco Ryszard Kapuscinski, que a su vez fue maestro de la fundación. Yo creo que estos han sido, digamos, mis referentes. También Joseph Conrad, también polaco del siglo pasado, el escritor de
El corazón en las tinieblas y libros así. Bueno, podría seguir aquí mucho tiempo y seguramente estoy olvidando algunos, pero digamos es una suma de voces y estilos que a través de la enseñanza y también la lectura que me ha ido tanto curtiendo como sazonando un poco mis conocimientos y que me han ofrecido posibilidades de ver formas de escribir el mundo que admiro. Sí. ¿Por qué quiso escoger un tema como la guerra para su periodismo? Disculpe, ¿puedes repetir? No escuché la primera parte. ¿Por qué quiso escoger un tema como la guerra para su periodismo? La guerra me interesó desde que fui joven, no porque me interesa mucho lo militar, ni me atrae la muerte, ni nada por el estilo, sino porque tenía el convencimiento que el escenario de la guerra había sido un constante en la historia de la humanidad, lamentablemente, y yo siempre quise entenderla, yo pensé que quizás al mirarlo de cerca, porque me afligía tanto, de que yo pensé que a lo mejor viéndolo de cerca, yo podía desentramar algo y entender alguna verdad sobre la guerra o sobre la humanidad que siempre nos llevaba a la guerra, y así hacer un aporte a que no siguieran ocurriendo. Yo hoy en día no tengo esa pretensión, pero digamos, creo que es lo que me llevó a la guerra. Y también porque mucha de la gente que yo admiraba no eran solamente literatos o gente que escribían, sino eran también gente que, como yo, tienen una especie de espíritu de aventura y habían incursionado en el mundo. Algunos, es más, hasta habían participado como soldados en las guerras y habían escrito sobre esas experiencias. Y yo sabía que habían sido muy formativas y fundamentales para ellos. Y creo que yo mismo también quería probarme en ese escenario. Usted es una persona muy valiente, pero yo creo que muchos nos preguntamos, ¿no le da miedo o cómo es su reacción cuando está haciendo su trabajo de corresponsal de guerra? Claro, sí, uno, por más experimentado que uno es, uno pasa sustos y no dejo de sentir el temor ni el miedo ante la posibilidad de caer herido o muerto, y no deje de ser muy triste al presenciar la muerte o el sufrimiento de otros, sobre todo de niños. Eso duele mucho y ese es un dolor que no se te va nunca. Pero no sé si sea valentía como tal que uno tiene, sino más bien una noción a veces de la necesidad de estar en un sitio y un convencimiento que ya tengo la experiencia y puedo más o menos salir bien de ahí. Y cuando digo convencimiento de la necesidad de estar, digo que no es muy atractivo estar en la guerra, y si no hay nadie que quiere ir y ver lo que está pasando ahí entre los que matan, no sepamos necesariamente la verdad de las cosas, y creo que sí es importante que lo sepamos. Entonces es importante que gente que tienen que no han tomado partida en el conflicto, vayan y ven lo que hay ahí y lo cuenten a los demás. El valor es algo que uno puede adquirir en determinados momentos y perderlos en otro. No es un constante en la vida. Lo que me da la posibilidad de ir donde vuela la bala es la noción de que yo he estado ahí antes y es algo que no me es desconocido. Es como el que va a alta mar. A alguna gente les asustaría ir en alta mar solo, que se lleven en un barco velero, pero para él que lo ha hecho y sabe lo puede hacer otra vez, no es tan, digamos, no le llena de tanto miedo como la primera vez. ¿Qué es lo que más tiene en cuenta a la hora de escribir? Yo primero trato de imponer o encontrar una voz, es decir, mi tono de escritura,
mi voz de autor, que considero que es lo justo y ameno y que establece el tipo de diálogo que quiero tener con el lector. Una vez que me siento satisfecho que yo he adquirido ese tono, esa forma de explayarme, puedo seguir con los demás. La estructura viene a ser muy importante de cómo estructuras un relato. A veces me fajo con eso, no siempre me es fácil. Yo también ahondo mucho en descripción. Para mí, la posibilidad de describir las cosas, como los veo, huelo, siento ellos, poner el lector justamente en mi propio pellejo, en ese momento que para mí era importante y la cual quiero, digamos, relatar, es quizás donde yo pongo la mayoría de mi empeño. Porque creo que si puedes hacer que los lectores se pongan en el pellejo de otro y habiten otro sitio, otro espacio, otro momento y lo sienten junto a ti y a través de tu mano, ahí sí has logrado algo. Para terminar, déjele un mensaje a todos los niños, los jóvenes y los nuevos periodistas que lo toman a usted como un ejemplo a seguir para la vida, para el periodismo y para tenerlo siempre en cuenta. Mira, para los jóvenes como tú, Cristina, de Colombia, los que están formando sus vidas y quieren ser escritores o comunicadores o quieren expresarse de manera creativa, sea a través de la escritura o otra forma de periodismo, televisión, radio, la web o inclusive a través del arte, ¿no? Todas las formas creativas que tenemos para expresarnos y interpretar realidades, hasta el teatro, ¿no? Que un gran, digamos, arenga de estímulo, que yo sé, a mí me consta que este pueblo de Barranquilla, que esta región de la costa y más allá Colombia misma, es un gran reservorio de talento. Colombia ha producido magníficos creadores y sobre todo escritores, y lo sepamos todos nosotros. Y lo que yo veo cuando veo una juventud que llegan a los talleres que he ido dando a través de una década, un poquito más, es una sensación de constancia y siempre me revalida lo que estoy haciendo, porque sé que viene una generación nueva que va a acercar al mundo con más talento, ojos más frescos y ojalá que así ofrecen un aporte a desentramar tantos problemas que nosotros los viejos hemos dejado para ello. Nosotros siempre tenemos que tener la esperanza en la generación que sigue. Los jóvenes son el futuro y más que nunca dependemos de una juventud de hoy para el futuro de mañana, porque el mundo es complicado y no solamente necesitamos de científicos y pilotos y políticos para esa realidad, ese futuro que se avecina, sino también de gente que sepan entender dónde está la alma de las cosas, porque finalmente en la escritura y en las artes creativas, a través de la cual traducimos y interpretamos estas realidades, es un esfuerzo para acercarnos al alma del hombre y entender el mundo en que vivamos. Y eso, pues, yo creo que está en sus manos. Y como repito lo que dije al principio, adelante, mucho ánimo, con coraje y convencimiento que van a llegar a cosas buenas por el camino de la escritura y la creatividad, la lectura, la escritura, la creatividad, que por ahí llegan muy lejos y llegaremos todos muy lejos. Muchísimas gracias, señor John, por habernos concedido esta entrevista y quiero agradecerle personalmente por brindarme el honor de hacerle la entrevista. Fue un gusto, un gran gusto, Cristina. Muchas gracias por hacérmelo.